En este momento les voy a pedir que abramos la bendita palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 4. Gloria a Cristo. Y vamos a estar leyendo dos versículos, del versículo 12. Hebreos 4:12. Y sean bienvenidos una vez más a todos. Extrañamos a nuestro hermano Néstor con su esposa. Gracias a Dios que están aquí. Igual que nuestro hermano Matthew, nuestro hermano Noah. Es una bendición tenerles en casa de papá y a cada uno de ustedes, hermanos. Dios ha sido bueno. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Cuando lo tengan todos unánimes, un fuerte amén. Amén. Vamos a entrar a la palabra bajo la unción y en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia dándote honra y alabanza por siempre y la gloria. Porque por ti vivimos, por ti estamos levantados desde esta mañana, por tu misericordia. Cada mañana son nuevas, dice la Escritura. Pero en este momento, después de haberte alabado con la alabanza, con las ofrendas, con los testimonios, con las gracias, Señor, vamos a escuchar tu bendita palabra, pidiendo el favor de tu Espíritu Santo que hable a través de mi vida, que seas tú glorificándote en medio de ella, tocando cada corazón, cada vida, transformándola de gloria en gloria, ayudándola y dándole esperanza a su espíritu, para que avancen y estemos preparados para el gran día de las bodas del Cordero del Señor. Todo lo que se quiera levantar en contra de tu palabra, en contra de este servicio en este momento, queda reprendido y atado y mandado fuera de este lugar. Todo lo que no es de Dios, echamos fuera todo espíritu inmundo, todo espíritu de error, todo espíritu de extracción, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y lo cubrimos con la sangre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Pueden tomar asiento, aleluya, alabando al Señor. Dile que está a tu lado, Dios va a hablar. Aleluya. ¿Cuántos saben que en cada prédica Dios habla? Porque hay momentos que cuando alguien nuevo viene de afuera del mundo, lo primero que dicen, porque no conoce la palabra, le dice a la pareja, quizás si es una esposa o un esposo, le dice a su pareja, fuiste con el chisme al pastor para que hablara de mi vida. Pero no es así, es que Dios conoce nuestras vidas. Dios conoce nuestras vidas, amén. Entonces en este momento, a través de esta palabra, de este escritor de Hebreos, hermanos, vemos que el Señor habla en el versículo 12, y lo voy a volver a leer, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne, ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Estaré predicando bajo el tema, la palabra que liberta el alma. La palabra que liberta el alma. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino a predicar, Él vino a enseñar, Él vino a exhortar, Él vino a redarguir. Porque así dice la Escritura de Dios, que la palabra enseña todo eso, redarguye, exhorta, anima. Amén. Entonces sabemos que Jesucristo, cuando anduvo, después de que llamó a los discípulos, empezó su ministerio allí, después de ser llevado al desierto, ser bautizado y todo eso, empezó a traer las buenas nuevas de salvación a la humanidad. Y vemos que Jesucristo, cuando empezó a predicar, hermanos, no fue fácil predicar el evangelio. Porque cuando Él empezó a predicar la palabra de Dios, ¿qué cree que pasa cuando uno predica lo de Dios? El diablo se levanta. El diablo se levanta y no le gusta escuchar que la gente reciba la salvación. Porque a eso vino Jesucristo, a predicar la bendita palabra.
Él vino a predicar el día agradable del Señor, las buenas nuevas de salvación a través de Jesús. Y sabemos que cuando Jesucristo vino a la tierra es porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y éramos cada uno de nosotros y de los que están todos fuera de este templo. Porque todos estamos perdidos, porque por un hombre entró el pecado, pero por otro vino la justicia de Dios, vino la salvación, que es a través del Hijo del Dios Altísimo, y su nombre es Jesús. Y por Él tenemos redención para con el Padre, por Él tenemos entrada al cielo, porque Él es la puerta del cielo. Él es la escalera, Él es la fortaleza de nuestra alma para seguir adelante. Pero como les vuelvo a decir, Jesucristo vino, empezó a enseñar las buenas nuevas, empezó a predicar, y sabemos que a través de las prédicas, hermanos, muchos empezaron a levantar en contra de Él. ¿Por qué? Porque había muchos religiosos en esa zona donde Él estaba predicando. Eran religiosos, pero no eran espirituales. Y cuando una persona no es espiritual, es redarguida y no la recibe con agrado la palabra de Dios. Pero cuando una persona es espiritual, la recibe con agrado. ¿Cuántos dicen amén? La recibe porque sabe que ahí está su salvación, porque algo está edificando su espíritu, su alma, está ministrando su corazón, y está sintiendo a esa persona, viéndole cómo estaba viviendo delante de Dios. Y cuando esa persona reconoce, dice: gracias Dios por tu palabra. Pero cuando una persona no está en el espiritual, va a ser como los fariseos, los escribas, los saduceos, que se levantaban en contra de lo que predicaba Jesucristo. Y por eso, hermanos, a través de esta palabra, dice como el tema, la palabra que liberta el alma. Nosotros podemos vernos que estamos libres, pero cuando realmente estamos bajo la palabra somos libres. Pero cuando no estamos viviendo bajo la palabra, estamos cautivos todavía por algo en nuestras vidas. ¿Sí me entienden, hermanos? Pero dice, hermanos, punto número 1 del 12: y más cortante que toda espada de 2 filos, dice la palabra. Imagínense, esta palabra es más cortante que toda espada de 2 filos. Está hablando de cualquier espada. Esta es la más poderosa, la palabra de Dios, que no nomás te cierre los pensamientos, no nomás troza los tuétanos, las ligaduras, hermanos, sino llega hasta el espíritu, al alma, para sacar lo malo y traer salvación a nuestras vidas. Aleluya. Y dice que penetra hasta partir el alma. Imagínense, hermanos, sabemos que la espada terrenal corta la carne, los huesos, los tendones, los músculos, las venas. Aleluya, traspasa el corazón. Pero esa espada terrenal no puede llegar al alma, porque el alma es espíritu. La única espada que puede penetrar es la palabra de Dios, que toca nuestra alma y lo redarguye para volvernos al Dios vivo. Aleluya. Y por eso es un decir que las espadas del mundo penetran lo que dice allí, las coyunturas y los tuétanos, lo carnal. Amén. Pero la espada de Dios es a través de lo que dice esta porción de su palabra que está en Efesios 6:17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Escucharon, hermanos? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17 lo dice allí. Dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es un decir. Si le puede bajar un poquito al uno, hermano, me está queriendo chillar. Aleluya. Dice la palabra del Señor, hermanos, que la espada del Espíritu es la palabra. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando el mensaje, ¿qué crees que pasa? Escuchamos la palabra, pero es el Espíritu que redarguye nuestras vidas. Está redarguyendo nuestros corazones, nuestra alma, delante de Dios. Cuando yo empecé a escuchar el mensaje por primera vez, realmente por primera vez, el evangelio de poder, la palabra de Dios me hizo sentir que era una persona, yo pecadora, y que estaba fallando a Dios. Pero lo bueno de todo esto, que cuando yo escuché ese mensaje, pude darle gloria al Dios al poder abrazarme de ella, porque realmente había escuchado verdaderamente una palabra que era de Dios. Porque esa palabra de Dios iba por el poder del Espíritu Santo, que redarguyó mi vida, como estaba viviendo delante de Dios. Mas dice, hermanos,
¿Y qué dice más Hebreos 4:12? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un decir, Él ve el corazón que no camina con Dios. Él sabe que cuando una persona no está viviendo, dice que Él sabe las intenciones, Él sabe nuestros pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? En este momento Él sabe lo que tú estás pensando. Él sabe la intención que tú traes al salir de este lugar al rato. Él sabe lo que va a pasar. Jesucristo ya sabía cuando estaba sentado con los pecadores que decían, y dice la palabra de Dios, así dice, que murmuraban. Y dice Jesús que aunque Él no estaba sentado con ellos allá en los secretos, ellos estaban murmurando de Él. Porque decían, ¿y este se sienta con gobernantes y pecadores? Entonces, hermanos, Él escuchó ya la murmuración que estaban hablando de Él. Hermanos, así también el mundo es. Cuando uno sirve a Dios, van a murmurar de tu vida. Te van a criticar, te van a señalar. Pero ¿sabes qué? Es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Que murmuren lo que quieren, porque de toda palabra ociosa darán cuenta ellos delante de Dios, dice la Escritura. Déjalos, porque Dios ya tiene contados sus cartas para ellos, para explicárselas. Entonces es un decir que Él ve el corazón que no camina con Dios. Pero ¿qué dice Proverbios 14:12? Dice de esta manera, que para el hombre hay camino. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aleluya. Eso es decir que nosotros, hermanos, que cuando estábamos en el mundo y no servíamos realmente al Señor, estábamos en nuestra propia religión. Nosotros creíamos que con andar haciendo el bien, quizás no matando, no robando, ya teníamos el cielo ganado. Y no es así. Es a través de tener a Jesús en tu vida que tienes el boleto, las arras de nuestra redención para ir al cielo. Y no nomás ser un oidor, sino un hacedor de su palabra. Porque no nomás es de creer y tener fe. Y si no seguimos su palabra, eso no nos lleva al cielo. Es a través de poner la fe y las obras para seguir al Maestro, para tener los cielos abiertos a nuestro favor. Pero nosotros creíamos que íbamos al cielo así. Todo el mundo piensa que cuando muere, es lo primero que dicen, que en paz descanse, ya se lo llevó a la presencia del Señor. Cuando muchos hermanos realmente no están en la presencia del Señor, están en un lugar de tormento ya, porque han muerto sin Cristo. Porque dice la Escritura que el que no se halló escrito en su nombre en el libro de la vida ya fue lanzado al lago de fuego. Eso es decir, muchos se han muerto sin su nombre estar escrito en el libro de la vida. Y por eso es que Jesucristo vino a predicar las buenas nuevas. Él vino a predicar la palabra que iba a libertar nuestra alma. Que si nosotros la recibíamos, estábamos recibiendo al Hijo. Eso es lo que dice la Escritura. Que el que no recibe la palabra no está recibiendo a Jesús. Pero si nosotros recibimos la palabra de Dios, estamos recibiendo a Jesús en nuestras vidas. Eso es decir que si la recibimos y la ponemos por obra, estamos haciendo obedientes. Pero si nomás la recibimos, la guardamos, pero no la ponemos por obra, hermano, ahí nos quedamos como oidores solamente. Cuando dicen amén. Entonces, nosotros creíamos que íbamos al cielo, pero dice que para los hombres, el camino, una vez más lo voy a leer, hay camino que el hombre parece que le es derecho, pero su fin es camino de muerte. Y nosotros íbamos a una condenación eterna de nuestra alma, a un lugar de tormento, un lugar de azufre, aleluya, donde el gusano no muere, donde serán atormentados de día y de noche, dice la Escritura. Entonces en esta tarde el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Que el Señor vino a libertar tu alma, que cuando tú, si estás aquí es porque ya escuchaste el mensaje de salvación. Pero lo único que Dios está hablando ahora es de que nosotros tenemos que poner por obra lo que Dios ha hablado en nuestra vida para que nuestra alma viva. Si no lo ponemos por obra, estamos muertos. Estamos todavía esclavizados en algo que no nos deja estar en la presencia de Dios. Porque el que está en la presencia de Dios se ve los frutos. Y el que no, se ve que no hay luz, no hay gozo, no hay paz. Y no persevera en los negocios del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso es que el Señor por medio de este tema, la palabra que liberta el alma, ¿qué dice más? El Señor en Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia.
Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien ¿qué? Tenemos que dar cuenta. ¿Cuántos saben que nosotros vamos a dar cuenta? Amén. Todos vamos a dar cuenta en el cielo. Unos para condenación y otros para ser coronados, para recibir la vida eterna. Porque sí, hay un trono blanco donde muchos van a llegar, pero va a ser para condenación. Pero nosotros vamos a recibir galardones, dice la palabra del Señor, porque dice que Jesús viene con sus, ¿qué? Galardones, para recompensar conforme a cada uno sus obras. Entonces es que el Señor quiere obras en nuestras vidas. Si usted no tiene obras, su fe está muerta. Pero si usted tiene obras, su fe está viva. Y hay eficacia en su vida. ¿Por qué? Porque usted está haciendo un esfuerzo de vivir la palabra de Dios conforme Él quiere. Él sabe que usted no lo va a hacer perfecto, pero Él sabe su esfuerzo si lo pone por obra en su vida. Porque Él sabe que usted y yo somos polvo. Fallamos, caemos, pero si estamos en el Señor lo volvemos a levantar. Y si no podemos levantarnos, dice la palabra de Dios que 7 veces caerá el justo y 7 veces se levantará, porque es el Señor que no te va a dejar, no te va a desamparar. Él te va a ayudar, pero solamente que tú digas ayúdame cuando caigas y reconozcas que necesitas estar de pie. Aleluya. Y dice, hermanos, no estaré predicando mucho, pero como siempre lo digo, predico casi 1 hora, hermanos. Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué? Sea salvo por Él. Es un decir que Cristo no vino a condenar. Cuando vino a predicar, Él no vino a condenar. Él vino para que seamos salvos. Él vino para que seamos salvos por su palabra y alumbrarnos con su bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra de Dios es luz que alumbra nuestro espíritu, nuestra alma. Nuestros ojos, hermanos, los alumbra el Espíritu Santo, que nos ayuda a ver las cosas. Pero la palabra de Dios nos alumbra nuestro camino. ¿Cuántos dicen amén? Y es una lámpara a nuestros pies, como lo dice en este versículo que voy a estar leyendo, que está en Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Escucharon bien? Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces significa que es luz y lumbrera a mi camino. Es un decir que el Jesucristo vino a predicar, enseñar el camino a través de su palabra. Porque Jesús dijo, no hay nadie que vaya al Padre si no es por mí. Solamente a través de mí. Juan 14:6 lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesucristo estaba predicándoles, diciéndoles, a través de mi vida hay salvación. A través de mí llegas al cielo. A través de mí puedes ser libre. A través de mí puedes ser sano. Aleluya. Jesucristo vino a mostrar la gloria de su Padre, la gloria de Dios. Por eso Él decía, les enseñaba a sus discípulos a orar. Cuando oréis, oréis así: Padre Santo, que estás en los cielos. Y dice que cuando tú pidieras algo, pídelo en el nombre de Jesús y será hecho por su Padre. Y por eso, hermanos, Él vino a traer palabra de bendición a la humanidad. Él vino a enseñarnos cómo orar al Dios real, no a un Dios de palo, de madera, sino Él dijo: Dios, Padre, que estás en el cielo. Porque Él está en el cielo. Y muchos aquí se postran ante otros dioses pidiendo a algo edificado por un ser humano. Dios es espíritu. A Dios no lo ha creado nadie. Y muchos dicen, pero alguien lo tuvo que crear a Él. Dios es omnipotente, omnisciente. Todo lo que no sabemos de Él son secretos y le pertenecen a Él. Y lo que es revelado para nosotros será revelado. No tenemos que cuestionar a Dios. Entonces nosotros sabemos que la palabra de Dios es lámpara, luz y lumbrera a nuestro camino. Que es decir, Él vino a enseñarnos a través de la palabra el camino real para ir al cielo. Ahora sabemos que nosotros, la humanidad, no estamos solos en este mundo. ¿Cuántos dicen amén?
que no estamos solos nosotros como humanos. Hay ángeles de Dios, hay demonios aquí en la tierra que no vemos, pero existen. Nosotros hemos visto muchos, hermanos, como últimamente hemos visto muchos que se han endemoniado allá afuera en la calle, matando, destruyendo, haciendo tantas maldades. Hemos visto muchos, dentro de la misma iglesia hemos visto muchos que creíamos que estaban bien, pero realmente no, estaban tomados por un espíritu maligno. Y nosotros, hermanos, por eso que el Señor vino a traer, ¿qué? Espada, para reprender con esa espada a eso lo sobrenatural que no vemos, a los demonios y a Satanás. Él vino también a poner autoridad y poder sobre nuestras vidas, porque Él quiere ayudarnos, porque sabe que el diablo y sus demonios los quieren llevar al mismo infierno. Y por eso es que el Señor te está preparando y te está diciendo: síguete de mí, busca de mí, para que seas revestido de mi espíritu y andes de ferviente en mi gloria, haciendo y deshaciendo en mi nombre. Y por eso, hermanos, tenemos que, como dice Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He traído espada a tu vida. Él dice más adelante, ahí habla sobre que Él pone dissensión entre la madre y el padre, los suegros y los hijos. Sí, pero vino a traer espada, para deshacer toda obra del diablo. Cuando usted está siendo atacado, se siente mal, reprenda en el nombre de Jesús. Quizás sí pueda ser un dolor de la naturaleza de cabeza, pero hay momentos donde el diablo también te está atacando tu cuerpo. Te está queriendo enfermar, porque el diablo enferma a la gente también. Porque sabe que lo que tú vas a hacer, Él quiere detener ese propósito en tu vida. Pero tú te tienes que declarar sano por la llaga de Cristo, aleluya. Porque Él pagó un precio en la cruz del Calvario por nuestras vidas, aleluya. Y por eso tenemos que estar listos y preparados con la espada de nuestras manos. ¿Cuántos de ustedes usan la espada? Aleluya. Si no la usas, hermanos, y dices que eres un soldado de Dios, si no la traes, hermanos, tú no vas a lograr a vencer al diablo. Esa espada tienes que estar en tu vida. Esa espada es un decir, la tienes que tener. Cuando digo que la tienes que tener en tu mano, la tienes que tener en tu corazón. Que cuando tú hablas, sale esa espada por tu boca. Y ahorita se los voy a enseñar. Sale por la boca. ¿Cómo? Por la palabra, respaldada por el Espíritu Santo. Así lo dice. Y ya te lo voy a leer, que está en Revelaciones 1:16. Revelaciones 1:16, Apocalipsis más bien, si no lo entienden. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Otro versículo dice, Apocalipsis 2:12, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Entonces salía por su boca una espada de 2 filos. Entonces, hermanos, esta espada que Dios nos dio, la tenemos por un propósito aquí en la tierra. Uno, para enderezarnos nosotros mismos y usarla para bendición para otros. Así es para bendición de nosotros mismos, pero también bendición para otros. Es un decir, hermanos, que cuando también Jesucristo vino a predicar las buenas nuevas, muchos no le recibieron, como se los dije al principio. No les gustaba el mensaje, porque Jesucristo vino a confrontar a la humanidad de su pecado. Porque Él venía por un propósito, a dar su vida en una cruz, a salvarnos del fuego y darnos la vida eterna a través de Él, a través de su gracia. Él vino a redarguir que cuando alguien estaba mal, Él venía y empezaba a hablar del tema. Y el Señor sabe, hermanos, cuando cada palabra que Dios pone en cada pastor para predicar, Él sabe cómo está la iglesia. Él sabe cómo está usted y cómo estoy yo. Él sabe cómo está usted viviendo, porque Él dice que Él discierne las intenciones del corazón y los pensamientos. Él sabe cómo usted anda caminando delante de Él, porque no hay nada que oculto delante de aquel que hemos de dar cuenta, dice la palabra de Dios. No hay nada que no pueda ser alumbrado, sino Él todo lo ve.
Entonces, hermanos, sabemos, como dice este pasaje, y esto es lo que pasa a veces con la misma iglesia, hermanos, porque dice la palabra que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Aleluya, así me le baja, está chillando este hermano, el uno, es el uno, arriba. Aleluya, en el azul. Dice, poquito nomás. No, channel 4, channel 4. Ya. Aleluya. Dice que Él vino con los suyos y muchos todos lo rechazaron. Pero dice, hermanos, que cuando uno empieza a predicarle a su propio pueblo, hermanos, a veces su propio pueblo se levanta contra aquel predicador. Se levantan con aquel predicador, ¿saben por qué? Hermanos, porque cuando una persona no está bien, se levanta a murmurar. Se empieza a chismear. Empieza a levantar falsos. Empiezan a hacer piedra de tropiezo para otros que se quieren levantar. A otros, quizás en la pareja, una de ellos está bien y la otra está mal, y el que está mal va a empezar a darle cizaña, veneno, porque el Señor lo reprendió, o el Señor la reprendió a ella. ¿Por qué? Porque fue redarguido su pecado y lo ve como que fue palabra de hombre y no de Dios. Pero cuando la palabra de Dios dice, no importa si creen o no crean, pero mi palabra es mi palabra y la van a escuchar, dice el Señor. Y la tienen que recibir. Si no la reciben, ya tienen su paga, dijo el Señor. Si no creen, ellos ya tienen su paga. Y cuando uno anda mal, el Señor siempre los va a hablar del pecado. Pero cuando si estuviéramos todos bien, hermanos, fuera una bendición de escuchar palabra de prosperidad solamente. Pero como sabe el Señor que somos humanos y fallamos, siempre el Señor los va a redarguir en nuestras áreas que estamos fallando. Y Dios cuando los exhorta no es para mal, sino para bien. Como el padre que exhorta a su hijo para que se enderece y no ande en el mal camino y se salve su vida. Así es nuestro Padre que está en el cielo. Y mira, te quiero dar este ejemplo. ¿Qué pasó cuando Esteban predicó a los fariseos? Hechos 7:54 dice: y oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Aleluya. ¿Quién eran estos? Eran aquellos fariseos, aquellos que estaban escuchando el mensaje de salvación. Aquellos que estaban empezando a recibir el mensaje después de que Cristo fue crucificado. Estos discípulos empezaron a predicar no temiendo a aquellos religiosos. Aquellos que mandaron matar a Jesús. No importó a Esteban predicarles a ellos enfrente en ese templo. Porque dice la escritura que después de que él predicó, ellos ¿qué? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes de coraje. Hay momentos que el pueblo es así, se enojan. Hasta después ni lo quieren saludar a uno, porque piensa, oh, ya el pastor sabe cómo anda y por eso predicó de eso. No, es que Dios conoce nuestras vidas. Y Él lo que quiere es que tú te endereces y te salves. Para bendecirte, para darte los beneficios que te esperan en el cielo y en la tierra, porque mientras servimos a Dios, Dios los bendice aquí en la tierra también. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos por el Señor? Y por eso debemos de darle gracias, Señor, y ayúdame a obedecer tu palabra, ayúdame a seguir en tu espíritu, no enojarnos, sino de dar gracias, porque Dios los ama y quiere que los vaya bien, y por eso que a veces Dios tiene que exhortarnos. Y yo te voy a decir una cosa. En este ministerio Dios siempre ha estado exhortando. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo viene. Y sabe el Señor que muchos se han enfriado y se han desviado de la verdad. Muchos han dejado de buscarlo y por eso que Dios siempre está hablando a su pueblo, porque Él sabe la necesidad que hay en su rebaño. Y por eso el Señor no se detiene. Él no va a parar de predicarte hasta que recapacites, porque Él quiere que te salves. Él no quiere que tú te pierdas, ni yo me pierda. Por eso Él siempre va a insistir en predicar sus benditos mensajes de salvación. Porque ¿de qué sirve el hombre que tenga todo en sus manos del mundo y al final se pierda su alma y se vaya a la vez al infierno? ¿De qué le sirve? No, el Señor, el tesoro más grande que Dios te predica es: tenme en tu corazón, retén mi palabra y vívela, guárdala para que yo te guarde cuando venga el gran día sobre la tierra.
Y por eso es que Dios a veces los exhorta para que estemos listos, despiertos en el Espíritu. Porque las cosas que vienen al mundo están por caer pronto. Y el pueblo de Dios tiene que estar listo y preparado y despierto. Pero hay muchos que todavía siguen entre los muertos. Muchos siguen como dicen por ahí, andan de compadres con el mundo. Y dice que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si tú no estás buscando de Dios, estás más en las cosas del mundo, tu amigo es tu Dios. El mundo es tu Dios. Pero aquellos que están buscando fervientemente la presencia de Dios, es porque ese realmente es su Dios. Ahora su Dios, ¿quién es su Dios? La tecnología de muchos. Es la tecnología que hay en este mundo, porque eso es lo que está distrayendo más al mundo. Hay tantas cosas que se ven en las redes, hermanos, que los están quitando el tiempo de orar, de leer la palabra. ¿Sí o no? Yo sé que aquí a algunos los está dando el Señor, pero Dios lo hace para que te salves. Tú puedes vencer. Dios te dio espíritu de dominio propio. Él no te dio un espíritu de cobardía. Tú lo puedes lograr. Él dice, yo te doy a escoger el bien o el mal. Escoge tú. ¿A dónde quieres ir? Está el infierno y está el cielo. ¿A dónde quieres ir? El camino de Dios hay reglas. En el camino del diablo no hay reglas. Puedes hacer lo que tú quieras. Pero si quieres heredar el reino de los cielos, tienes que obedecer las reglas. Tienes que someterte a ellas. Y las tienes que someter por amor de su nombre. Porque Él pagó un precio muy grande por ti y por mí. Él lo hizo con todo su amor para salvarte. Y eso es lo que vino Jesús a predicar, las buenas nuevas. Porque dice Mateo 10, 13, 40, de manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, es decir, aquellos que no viven la palabra de Dios, que son piedra de tropiezo, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, palabra de Dios, palabra de Dios. Esto es real, esto va a suceder. Ahorita nosotros, muchos, como les vale en el mundo, porque ellos no conocen a Dios, pero si lo conocieron, se afirmaron. Pero muchos que ya lo conocieron se están desafirmando. Ya no viven bajo la ley de Dios, que es su palabra. Ahora piensan que con nomás entrar a la iglesia, ir a los festejos de la iglesia, y ya con esos basta. No. Esto no es suficiente para tener nuestra vida llena de Dios, nuestra lámpara encendida con aceite lleno en nuestros corazones. Nosotros tenemos que seguir en nuestra casa buscando a Dios para que, ¿qué? Para que pueda haber cambios en nosotros. Si usted no busca a Dios, nunca va a cambiar su rostro, su vida, sus actitudes, sus acciones. Usted va a ser la misma persona mundana de siempre. Porque no nomás por tener cristiano en tu vida, eres realmente un cristiano obedece y es un hacedor de la palabra de Dios y sigue al maestro tomando el arado y tomando su cruz y no voltea para atrás. Ese es un real cristiano, hermanos. Hay que levantarnos y decir, yo voy a servir a Dios, y es cierto, he sido un desobediente. Reconocer, humillarse ante Dios, y aquel que se humilla ante Dios, Dios no lo rechaza. Dios conoce al salir si tú lo buscas en tu casa. Yo no sé, pero ¿sabe qué? Dios sí lo ve. El Espíritu Santo es el que está escribiendo en tu libro en el cielo. Este fue el culto, gloria a Dios. Pero después, ¿qué hizo? A la noche, ni siquiera oró, ni siquiera dale gloria a Dios dando gracias a Dios por el pan de cada día, ni siquiera ora por los alimentos, porque le da vergüenza enfrente de la gente. Aleluya. Nomás va y vámonos sopas para adentro. Hermano, un cristiano que está ferviente en el Espíritu se acuerda de todo lo que tiene que hacer, porque es el Espíritu que está sobre ti. Aleluya. Pero no, hermanos, llegamos, ni siquiera oramos, ni siquiera llegamos del trabajo, bañamos, comemos, regamos la yarda,
Vamos a la tienda porque tenemos que ir. Y después, ¿qué hacemos? Tele. Se acabó la película, ok. Y después, ay, a dormir. Nunca oró, nunca leyó la palabra. Eso no es un cristiano, es un mundano. Es un mundano. Pero aquel que hace lo contrario de todo lo que dije y después dice, ok, ya vi tiene un ratito la noticia o qué, lo que sea. Algunas hermanas ven la Rosa de Guadalupe, no sé qué pasa ahí, pero algo está pasando mal ahí, ¿verdad? Sí, porque hay cristianas que todavía ven los milagros de la Virgen de Guadalupe. Oh, voy a comprar una veladora yo también. Hay cristianos todavía así, hermanos, que tienen veladoras ocultas ahí. Ahí viene el pastor, escóndela, marido, escóndela, ahí viene el pastor. Sí, hermanos. Sí, hay veces que se disfrazan las hermanas o hermanos, se ponen cachuchas, gabardinas bien así, y ahora con la máscara dice, esto me va a ayudar para que no me vean que me meto en un lugar donde leen la mano. Se van al oculto con los hechiceros, hermanos, todavía. Yo no sé si Dios está hablando por aquí a alguien de esos, pero te estoy dando una referencia de lo que está pasando con la iglesia, que hay muchos así todavía, pero para Dios no hay nada oculto. Ya mero termino. Mateo 13:43 dice, entonces, después de que echa la cizaña al lago de fuego, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor. Aleluya. Concluyo con esto y te pido, Jackie, que pases arriba al piano. Concluyo con esta porción de su palabra. En Juan 1:11 dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. A los que creyeron. ¿Cuántos de ustedes creen en Dios? ¿Cuántos de ustedes siguen los mandamientos de Dios? Los primeros dos, ¿qué dijo el Señor? Después en el Nuevo Testamento, amarás a Dios con toda tu vida. Y el segundo, a tu prójimo. Si usted hace eso, hermano, eso es decir, cuando usted lee el primero, lo vive, de honrarlo, solamente a Él, ponerlo en primer lugar, eso es amar a Dios. Y lo segundo, que cuando tu hermano, tu hermana te ofende, o habla de ti, o lo que sea, y no guarda rencor y tú lo bendices, eso es de bendición. Pero si todavía tienes ofensas, tienes un corazón orgulloso contra aquella persona, hermano, es que realmente algo está pasando mal. Tú no puedes tener nada de sentimientos negativos. Mas dice el 13, los cuales no son engendrados de ¿qué? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un decir, de su palabra y su espíritu. Nosotros fuimos engendrados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, que hemos sido transformados porque su palabra vino a libertar nuestra alma. Y esta palabra, cuando tú abres tu corazón, llega como espada de dos filos y rompe las cadenas que te tenían atado, rompe el velo que te tenía ciego espiritualmente. Y ahí es donde Dios trae su salvación en su espíritu en nuestros corazones. El que no recibe una vez más su palabra y no reconoce su pecado delante de Dios, no le está recibiendo al Señor Jesucristo en su vida. Ponte sobre tus pies y vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias, honra y alabanza. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, están padeciendo por persecución, por pruebas, procesos difíciles en su corazón, en su vida, en su familia, en su casa. Pero yo le voy a decir una cosa y recordarles que Jesús habló en su palabra que es necesario pasar por diversas tribulaciones para heredar el reino de los cielos. Todo eso que tú estás padeciendo aquí en la tierra tiene un propósito. Es para que Dios se glorifique en ti y muestre su gloria y su poder. Que lo que tú no has podido hacer, Él te ha ayudado a avanzar en lo imposible. Y por eso solamente adora y bendícelo. Aleluya. Gracias, Jesús.